Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos. Una vez más, Ángel Mármol con ustedes en Estudio de la Biblia a través de Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Y la pregunta que se hizo inicialmente es de si se puede entender la Biblia. Vamos a ver si se puede entender la Biblia, y eso es lo que nuestro hermano David Helio, a través de la línea telefónica, nos ha estado ayudando durante todos estos miércoles, a quien pues le damos la bienvenida en este día. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Dios bendiga a cada uno. En la tarde de hoy queremos seguir con nuestro estudio sobre el hecho de que sí se puede entender la Biblia. Hemos dado un repaso sobre los libros de la Biblia, uno por uno. Son 66 en el Antiguo Testamento, hay 39 libros, en el Nuevo hay 27. Ya hemos repasado rápidamente, obviamente, los 39 libros del Antiguo Testamento en forma de introducción, que se dividen en 5 grupos. El primero sería libros de la ley, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 12 libros de historia, luego 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Hoy queremos comenzar a dar un repaso parecido a lo que ya hicimos con el Antiguo Testamento. Queremos entrar en el Nuevo Testamento, pero primeramente tenemos que hacer hincapié en el hecho de que en la Biblia la parte más importante es el Nuevo Testamento. De ninguna manera podemos descartar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es útil para muchas cosas espiritualmente, inclusive para entender el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando vamos a ver cuál es lo que Dios quiere para nosotros hoy día, cuál es el pacto, el nuevo pacto. De hecho, a veces decimos Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Qué es lo que nos aplica más directamente a nosotros? Y definitivamente no hay duda que es el Nuevo Testamento. Interesante ver cuándo comienza el Nuevo Testamento. Nosotros, pues, al leer el Nuevo Testamento comenzamos con 4 libros, los Evangelios, que hablan de la vida de Cristo Jesús. Interesante ver que Jesús, a pesar de que vino para traer el nuevo pacto, él mismo vivió bajo el antiguo pacto. Este antiguo pacto, pues, estuvo en vigor hasta la muerte de Cristo. Más adelante, en otra ocasión, entraremos en más detalle viendo lo que dice el libro de Hebreos sobre los 2 pactos. Pero al leer el Nuevo Testamento, muy importante ver la vida de Jesús en los Evangelios, especialmente su muerte, sepultura y resurrección. En el Nuevo Testamento vemos que 2 de los 4 Evangelios, que todos repiten la misma historia de la vida de Cristo, solamente 2 hablan del nacimiento de Cristo, Mateo y Lucas. Sin embargo, de su muerte, sepultura y resurrección, los 4 Evangelios hablan de eso. Inclusive, casi todos los libros del Nuevo Testamento, de una forma u otra, hablan de lo que llamamos el Evangelio, según 1 Corintios 15. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No hay duda que se dedican en estos 4 libros más capítulos a esa última semana y los últimos días de la vida de Jesús y su resurrección y lo que sucedió después de resucitarse. Así que los Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
podemos decir que Mateo nos habla del hecho de que Jesús es el Mesías, Jesús el Mesías. Marcos, Jesús el admirable. Lucas, Jesús el Hijo del Hombre. Y Juan, Jesús el Hijo de Dios. Una forma de recordar unas pequeñas diferencias, porque en verdad están hablando del mismo Jesús, pero cada libro enfatiza un aspecto un poquito más que otro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Jesús el Mesías. Mesías significa ungido en español. Mesías viene del hebreo. Cristo es la palabra en griego. Es la misma palabra, Cristo, Mesías y ungido. Hay un versículo famoso en Mateo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y contestan, algunos dicen Juan el Bautista, los profetas. Y Jesús pregunta, pero ustedes, ¿qué dice que soy yo? Y Simón Pedro respondió en Mateo 16:16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros hablamos de la fe que salva, esa fe tiene que ver directamente con esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entraremos en más detalle en esto cuando lleguemos a la parte conozcamos mejor a Jesús cada semana. Pero esta declaración tan corta, dice Cristo que sobre esta roca, sobre esta verdad, iba a edificar su iglesia. La iglesia es fundamentada en Cristo, en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Seguimos pues con estudio de la Biblia a través de Impacto 1490 AM 103.7 FM y a través de la internet en nuestra página Impacto 1490 AM. David, una pregunta antes de seguir pues desarrollando el tema en que vamos. Estudiodelabiblia.net, ¿en qué consiste ese website? ¿Qué podemos encontrar allí en el website estudiosdelabiblia.net? Muy bien, estudiosdelabiblia.net es un website donde ya tenemos varias cosas como unas lecturas de temas interesantes bíblicas. Hay unos diagramas que nos ayudan a entender diferentes temas de la Biblia, por ejemplo, sobre Daniel y Apocalipsis, la iglesia trazada históricamente. La misma biblioteca bíblica que estamos hablando de las divisiones de la Biblia, se puede encontrar un diagrama de eso, un diagrama sobre el Espíritu Santo. Lecturas, por ejemplo, sobre profecía, sobre Jesús, la salvación. Inclusive tienen una conexión a una área para mujeres y para niños de
estudios para mujeres y clases para niños que hizo mi mamá cuando estaba viva también. Unas cosas muy útiles para los que enseñan a los niños en la escuela dominical, ¿verdad? También hay unas lecciones, los que quieren estudiar la Biblia, unos cursos que eran por correspondencia, que de hecho se pueden estudiar de esa forma en estos estudios, o se pueden bajar también en formato PDF. Como digo, pues, la idea es tener unos cuantos recursos bíblicos de personas que quieren enseñar a otras personas o enseñarse a sí mismo muchos temas importantes de la palabra de Dios, pues pueden acudir a esta página. Inclusive también hemos comenzado a poner grabaciones. Nuestro hermano Pablo Peralta está transformando estos programas de radio en videos, y esos videos se puede conectar en estudiosdelabiblia.net. Siempre están un poquito atrasados de la semana que estamos hablando hoy, por ejemplo, pero si uno quiere repasar, inclusive él pone en video los versículos que se leen. Así que sí, recomendamos que si la gente le interesa estudiar más la Biblia y ver estos diagramas y estudios, pues tiene este recurso en estudiosdelabiblia.net. Sí, y también recordarle que si quiere y está interesado en estudio de la Biblia a través de la plataforma de Zoom, que se está utilizando mucho hoy en día, pues solamente comunícate con nosotros al número 351-209-5388. Nos deja un mensaje, puede hablar con nosotros allí, y vamos entonces a personalizar la clase, a ver de qué forma podemos hacer una clase contigo. De hecho, quiero aprovechar, David, antes de que prosiga con el tema, darle pues un saludo a unos hermanos que han estado escuchando nuestro programa a través de YouTube, a través de la página de internet también de la Iglesia de Cristo en Metue, allá en el país de Guatemala. Quiero pues agradecer a todos esos hermanos en Guatemala, Jorge y los demás que nos escuchan a través de la plataforma de Iglesia de Cristo en Metuen, a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias a ellos, y proseguimos pues con nuestro tema del día de hoy. En el Nuevo Testamento, como hemos venido hablando, tenemos 5 grupos de libros, y el primero llamamos los Evangelios. Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Las buenas nuevas acerca de Jesús, su tiempo que pasó aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta que ascendió nuevamente al cielo. Dijimos que Mateo se trata del tema de que Jesús es el Mesías. Marcos, Jesús el admirable. En Marcos 15, 37 a 39, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Así que en el libro de Marcos vemos en el momento que Cristo murió, como que fue inclusive admirable en el momento que murió. Increíble pero cierto. De hecho, los que admiramos a Jesús, parece mentira, pero sobre todo es por su muerte. No solamente su muerte, sino su muerte junto con su resurrección. Pero viendo la forma que murió, este centurión dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Entonces, el libro de Lucas, Jesús el Hijo de Hombre. Interesante que Jesús hace referencia a sí mismo como Hijo de Hombre, porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Dios bajó de posición, y prácticamente como si Jesús está recordándose a sí mismo que es hombre, que es una cosa increíble que bajara tanto de posición. Y en Lucas 5:24 tenemos un versículo clave donde Jesús
¿Recuerden cuando bajaron un hombre del techo, un paralítico? Pues este paralítico, cuando bajó frente a él, porque la casa estaba tan llena de gente que no podían llegar, primeramente Jesús le dijo que sus pecados estaban perdonados. Y todo el mundo se decía, ¿cómo es posible que un hombre puede perdonar pecados? En Lucas 5:24 él dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que sabemos que el Hijo del Hombre no es cualquier hombre, sino es Dios con nosotros. Tiene autoridad para perdonar pecados y la prueba es que pudo decir a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El libro de Juan, Jesús el Hijo de Dios. El mismo libro de Juan nos explica la razón por la cual se escribió el libro. En Juan 20, 30 y 31. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El libro se escribe para probar a nosotros que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo que Pedro había dicho, como citamos en Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No hay verdad más importante. La fe que salva es una fe en este Jesús, Jesús de Nazaret, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. No hay nada más importante que conocer a Jesús. De hecho, fácilmente hubiéramos nombrado este programa completo, Conozcamos mejor a Jesús, porque en verdad esa es la meta. Enfatizamos mucho el estudio de la Biblia precisamente para que conozcamos mejor a Jesús, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso sí, cada uno tenemos nuestra experiencia personal, cada uno tenemos una historia que contar de nuestra vida y cómo llegamos a conocer a Jesús, pero es mejor para conocer a Jesús no hablar con alguien que conoce a Jesús. Es mejor conocerlo directamente. La forma más directa de conocer a nuestro Señor Jesucristo es por medio de su palabra.
Él dijo a sus apóstoles antes de ascender al cielo que iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a guiar a ellos a toda la verdad. La palabra más directa que tenemos de Cristo para conocerlo es el Nuevo Testamento. Inclusive el Antiguo Testamento también habla de Cristo en una forma preparativa, una forma profética. Pero el Nuevo Testamento más todavía, como la parte que estamos viendo hoy en el estudio Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver muy claramente el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una verdad, una realidad que es importantísimo para nosotros ser salvos, para nosotros poder llegar a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el nombre de Jesús significa Salvador y muchos versículos en la Biblia lo dice directamente. En 2 de Pedro tenemos unos cuantos versículos que hablan de Jesús, nuestro Salvador. 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. 2 de Pedro 3:2. Para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. 2 de Pedro 3:18. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El que dice que conoce a Jesús y no lo conoce como Salvador, en verdad no lo conoce, porque es una parte esencial de Jesús. Su nombre significa Salvador. 2 versículos más en el Nuevo Testamento que habla de Jesús el Salvador, 1 de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y Judas 1:25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Jesús es el Salvador. Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos a Jesús como nuestro Salvador o solamente una figura interesante de la historia, un profeta, o peor, como algunos lo tienen solamente como casi como una palabra mala que sale de su boca cuando algo mal sucede? Jesús es el Salvador. Queremos conocerlo mejor y más cada día. Dios te bendiga. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Les traigo las referencias que hacen las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto de Juan el Bautista. Tenemos una profecía en Isaías 40, versículo 3, y cita: una voz proclama, preparen el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y que se alicen las quebradas. Entonces se le revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Juan el Bautista es esa voz que proclama en el desierto. Y
en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan y nos hacen referencia al profeta Juan el Bautista. También en el libro de los Hechos, en varios lugares, hace referencias a Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, y muchos de los que escuchaban a Juan el Bautista eran bautizados por él. La palabra bautismo en el idioma original se traduce como sumergir, hundir. Cuando Juan bautizaba a las personas, las sumergía en el agua. Juan bautizaba a las personas después de que ellos confesaban sus pecados. Vinieron a Juan los líderes fariseos y saduceos para ser bautizados por Juan. Los fariseos eran lo que creían en ángeles, lo que creían en espíritus y creían en la resurrección de los muertos. Fariseos quiere decir los separados, mientras que los saduceos no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección. Juan el Bautista lo llamó camada de víboras. Estos líderes no podrían escapar del juicio, como la serpiente huyen de sus agujeros cuando se aproxima el fuego. Juan les dijo a ellos que se requería dar frutos dignos de arrepentimiento. Y en Lucas capítulo 3, versículos 10 y 11, cito: y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan le respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Así que Juan claramente les expresaba en sus prédicas que debían no solo bautizarse, sino que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Él decía que el hacha de la justicia de Dios estaba puesta a la raíz de todos los árboles, y todo árbol que fuese improductivo sería cortado y echado en el fuego. Ese fuego del que hablaba Juan el Bautista indiscutiblemente se tiene que referir al fuego del juicio final, cuando todos los que hacen tropiezo, todos los que son incrédulos al Evangelio, serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también Juan el Bautista claramente le decía que Dios ya no tiene una nación, ni una raza, ni un pueblo especial en la tierra para la salvación, porque Dios podía de las piedras convertirla en hijos de Abraham. La salvación ahora es por medio de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y Juan, en sus prédicas, quería hablarle de la grandeza de Jesús, lo grande que Jesús. Jesús es más poderoso que yo. Yo no soy digno de encorvado de llevar la sandalia del Mesías Cristo Jesús. Dios le bendiga. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Permítame decirle, hay alguien que ha estado llamando 2 personas, y quiero repetirle el website que se anunció al principio y que hemos estado anunciando: estudiosdelabiblia.net. Asimismo, todo en minúscula y pegadito sin espacio. Allí encontrarán toda la información, encontrarán también audio de estos programas
Ahora mismo no estamos actualizados, pero se está actualizando una página que está en construcción. Allí puede encontrar mucha información de la cual nosotros estamos pues poniendo por aquí. Pero sigamos pues, David, con nuestro programa. El primer grupo de libros del Nuevo Testamento llamamos los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan de la vida de Cristo estando en la tierra y desde su nacimiento hasta que ascendió al cielo. Entonces Lucas, el que escribió el libro de Lucas, que habla de la vida de Jesús, también escribió otro libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es el único libro de historia en el Nuevo Testamento. Claro, los Evangelios también son libros de historia, la historia de Cristo, pero los separamos como una historia muy especial, pero también Hechos contiene una historia muy especial. Es el libro único en el sentido de que nos da muchos detalles desde el comienzo de la iglesia a través del ministerio de Pedro y terminando con el ministerio de Pablo hasta que fue llevado a Roma, más o menos en los años 60 después de Cristo. El tema de Hechos es la formación de la iglesia. Cristo, en forma profética, antes de ascender al cielo, de hecho en capítulo 1 de los Hechos, es su ascensión, se repite, que está en los Evangelios. En Hechos 1:8 dice Jesús a sus apóstoles: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y así es la historia de la iglesia en los libros de los Hechos. Primeramente el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en Jerusalén, comienzan a ser testigos de la resurrección de Cristo desde Jerusalén, salieron de allí a Judea, Samaria, y los discípulos siguieron de Samaria hasta los confines de la tierra. Un libro muy importante para nosotros entender inclusive las cartas que vienen a continuación, que fueron escritos durante esa historia. En Hechos vemos los diferentes lugares que Pablo visitaba, y en las cartas vemos cartas que escribe a esas mismas iglesias que visitó, que se registra en el libro de los Hechos. Y ahora vamos a hablar sobre los Salmos. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Queremos pedir disculpas a los queridos hermanos y amigos que están escuchando el programa por el hecho de que hoy no tenemos el audio de Carlos Pérez, pero vamos a estar hablando un poquito de Salmos con David. David, ¿qué tan importancia tienen los Salmos para nosotros en nuestros días? Bueno, el libro de los Salmos, un libro único en la Biblia, es el libro más largo, tiene más páginas y más capítulos, son 150 salmos. Contiene el capítulo más corto, el Salmo 117, de 2 versículos, y el más largo, 119, de 176 versículos. Este libro fue escrito mayormente durante el tiempo del Reino Unido, mayormente por David y algunos por Salomón y otros escritores alrededor de ese tiempo, aunque contiene también salmos escritos tan temprano como Moisés. Moisés escribió el Salmo 90, y también tenemos salmos escritos después de David y después del reino dividido durante el tiempo del cautiverio. Este libro es un libro de cánticos, y en verdad es un libro que le llama mucho la atención a muchas personas. De hecho, hay personas que la única parte de la Biblia que leen son los salmos. Yo entiendo eso, aunque no lo recomiendo que sea la única parte de la Biblia, pero sí entiendo por qué la gente encuentra consolación. De la misma manera que nosotros nos gusta la poesía y la música, que contiene emociones y expresiones de alabanza, también de tristeza y de alegría, dirigido a nuestro Dios, y toca el corazón. Aunque fue escrito durante el Antiguo Testamento, durante eventos
antes de la venida de Cristo. Aún así, los seres humanos, pues, siempre no hemos cambiado, vamos a decir, siempre hemos sido seres hechos a la imagen de Dios, pero que luchamos con el pecado, luchamos con este mundo tan lleno de pecado y problemas y enemigos. Y en los salmos encontramos consolación. ¿Quién no encuentra consolación en el Salmo 100, por ejemplo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo bien conocido. Así que sí, con razón que muchas veces cuando, como mencionamos antes, ¿verdad? Cuando se imprime la Biblia, que aunque hoy en día casi todo el mundo lo tiene en forma electrónica, pero cuando se imprimía a veces un Nuevo Testamento, añadía los salmos al Nuevo Testamento. Aunque pertenecen al Antiguo Pacto, pues son tan al día, podemos decir, que sí, hasta el día de hoy nos puede llenar con mucha alegría, mucho aliento. Inclusive muchos de los coros que cantamos en los servicios de la iglesia vienen directo o indirectamente de los salmos. Un libro muy importante. Está en el mismo medio de la Biblia. Si tú abres la Biblia en el mismo medio, ahí están los salmos. Y puedes encontrar mucha alimentación espiritual en este libro de los salmos. Con su permiso, David, una persona me llama y dice que sería pertinente en este momento que se diga algo en cuanto a esas personas. Dice, yo me pongo en mi lugar, que solo nos preocupamos por el Salmo 23, 55 y 91. ¿Qué tan importante es conocer más de esos salmos? Esa persona a través de la línea telefónica me hace esa pregunta. Pues sí, hay personas que se concentran en estos salmos más famosos, pero los salmos, por ejemplo, el salmo antes del 23, quizás menos conocido, es un salmo muy importante también, porque comienza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es este salmo es una profecía de la agonía y sufrimiento de Jesús en la cruz. Hay muchos salmos. El Salmo 119, más largo, el tema es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tema muy importante. Como hemos dicho, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y en los salmos no encontramos solamente salmos de consolación, sino que encontramos también salmos de profecía, salmos de alabanza, y inclusive tenemos que tener cuidado. Hablando de los salmos, Satanás cuando tentó a Jesús citó los salmos. Hay que tener cuidado, inclusive con toda la Biblia, porque cuando se saca un versículo, un texto fuera de contexto, se puede usar como un pretexto para enseñar algo diferente de lo que Dios quiere. Así que todos los salmos, como toda la Biblia, hay que estudiar con calma y no concentrarnos solamente en 1, 2 o 3 salmos. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. En vista de que hemos tenido problemas para recibir los audios que regularmente siempre escuchamos, y David pues nos estuvo hablando un poco de lo que son los salmos, del interés y la importancia de los salmos, quiero pues aprovechar también este tiempo, David, para ver si usted tiene la gentileza de que hablemos un poquito de los proverbios, de la importancia de los proverbios en nuestra vida y de lo que, en mi caso, yo siempre trato de hablar en el programa que hago en la hora anterior a esta, que es para que seamos mejores personas y por ende mejor ciudadanos y mejores cristianos. Los proverbios, hablemos un poco sobre ellos. El libro de Proverbios, un libro muy importante, muy interesante, también escrito bajo el Antiguo Pacto, escrito mayormente por Salomón. Como nuestro hermano Pablo ha explicado, pues hay otros escritores también en los últimos capítulos, pero mayormente por Salomón. Salomón, cuando llegó a ser rey y era joven, no sabía cómo dirigir el reino, y en vez de pedir a Dios riquezas o ganar las batallas contra sus enemigos, lo que él pidió fue sabiduría. Y Dios lo llenó de sabiduría. Tenía tanta sabiduría que la reina de Sabá vino de lejos para escuchar nada más su sabiduría. Conocía muchas cosas acerca de la creación de Dios y de los seres humanos.
y cómo actuamos y la diferencia entre el bien y el mal. Y no hay duda de que Proverbios es un libro muy práctico. Es un libro que contiene muchos consejos muy específicos acerca de cualquier tema importante de la vida que nosotros quisiéramos hablar, ya sea del matrimonio, de los hijos, de los nietos, del dinero, del enojo, del amor, de los amigos. Tienen mucha enseñanza. Algunos se preguntan, pues, pero como hablamos de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿cuán útil será el libro de Proverbios que pertenece al Antiguo Testamento? En esto, pues, podemos ver que muchas veces el Antiguo Testamento nos da ilustraciones de verdades bajo el Nuevo Pacto. Por ejemplo, el Nuevo Pacto habla del amor. Pues cuando Proverbios habla del amor y nos da ejemplos específicos, son ilustraciones de mandamientos bajo el Nuevo Pacto. Obviamente, si hablara de sacrificio de animales, por ejemplo, igual que el libro de los Salmos, si hablo de sacrificio de animales, esa parte no aplica a nosotros directamente, son cosas que pertenecen al Antiguo Pacto. Pero los principios y los ejemplos que confirman hechos y verdades en el Nuevo Testamento muchas veces nos llama la atención y nos ayuda a ver y entender más específicamente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la vida buena, la vida mala, cuál es la vida sabia y la vida necia. Y por eso queremos cada semana, como tenemos una porción donde hablamos de algunos salmos, también tenemos una porción de proverbios, porque son dos libros llenos de enseñanza, llenos de palabras buenas para nosotros. Palabras sabias como, por ejemplo, Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Quién no ha experimentado en su familia, en su hogar, en su vecindario, una persona que se ha desviado por el alcohol, por el vino? El libro de Proverbios, pues, contiene enseñanzas específicas sobre muchos aspectos de nuestra vida diaria, que son muy provechosos para nuestra vida espiritual. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Adelante, David. El Nuevo Testamento, 27 libros, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un libro de historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego tenemos el grupo más grande en el sentido de cantidad de libros, aunque muchos son libros cortos, pero 14 libros que son cartas. A veces se usa la palabra epístola, pero son cartas de Pablo, cartas que él escribe mayormente a diferentes iglesias que él había visitado o había formado, también a individuos como Timoteo y Tito y Filemón. Así es que escribe también a veces a una iglesia en particular, a una iglesia en una área, por ejemplo Gálatas. Es una carta a varias iglesias en una área que se llamaba Galacia, mientras que Corintios, por ejemplo, está escrito a una iglesia específica en la ciudad de Corinto. Estas cartas, pues, son importantísimas para nosotros. Como mencionamos ahorita, Cristo había dicho a los apóstoles que el Espíritu Santo, después de que Él ascendiera al cielo, los iba a guiar en toda la verdad. Él dijo muchas otras cosas
tengo que deciros, los cuales no pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará en toda la verdad. Esas verdades que Cristo mismo no reveló estando en la tierra, son verdades reveladas a los apóstoles, y sin estas cartas no tendríamos esta revelación tan importante que sí aplican directamente a nuestros días, a nuestra vida, a la iglesia de hoy día. Porque el nuevo pacto es el último pacto. Después de este pacto, después de terminar el Nuevo Testamento, no hay más escritos, no hay más inspiración de hombres que escriban escrituras que se aplican a nuestra vida. Así que estos libros son muy importantes para nosotros. Una de esas verdades, por ejemplo, que no fue revelada a los apóstoles, era el hecho de que los gentiles también podían llegar a ser salvos por medio de Cristo Jesús. Podían llegar a ser parte del reino de Dios, la iglesia. Esa verdad los apóstoles mismos no entendían. Cuando comienza la iglesia en los libros de los Hechos, pues todos los primeros cristianos eran judíos y prosélitos, que son judíos por religión. No fue hasta capítulo 10 de los Hechos que los primeros gentiles, personas que no son judíos, llegaron a recibir el Evangelio. Pero Dios tuvo que mandar un ángel a Cornelio, tuvo que mandar a Pedro una visión que repitió 3 veces de una sábana que bajaba del cielo con animales inmundos, para que él entendiera una verdad importantísima, que Cristo lo dijo, pero indirectamente. Él dijo que yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero esta verdad, como un ejemplo de las verdades que se van revelando en Hechos y en las cartas. Romanos, por ejemplo, el tema de Romanos es que la salvación en Cristo es para el judío y para el gentil. Un gentil es sencillamente una persona que no es judío, no es descendiente físico de Abraham. Y Romanos 1:16 nos dice el tema de este libro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también al griego. Y este libro, todo el libro se trata de este tema, y un libro muy importante para entender la relación de Dios con los judíos en el Antiguo Pacto y con los judíos y gentiles en el Nuevo Pacto, en la iglesia, donde unen tanto los judíos como los griegos en un solo pueblo. Primero los Corintios, que es, los que conocen el Nuevo Testamento saben que esta iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. Podemos decir que el tema del libro es una iglesia desordenada. Y precisamente por eso Pablo escribe esta carta a los Corintios, para que poner las cosas en orden. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El propósito eterno de Dios es de reunir a todas las cosas en Cristo, según Efesios 1. Y esta iglesia de los Corintios todavía tiene una mente carnal, esa división que pues se ve todos los días en la familia, en el vecindario, en el país, en el deporte, como que los seres humanos les encanta dividirse y pelear sobre cualquier tema. Pues los corintios tienen ese problema, pero Pablo escribe una carta a ellos para enderezarlos. Esto es lo bonito de estas cartas de Pablo, que escribe para resolver problemas y nos ayuda a nosotros ver cómo debe ser la iglesia. La segunda carta a los Corintios, Pablo defiende su apostolado. Algunos no creían que era apóstol, pero él dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Por eso en este programa hablamos más de la Biblia y menos de nosotros mismos, porque lo importante no es mi experiencia, lo importante es Cristo y su palabra. Queremos conocer más a Cristo. Si Dios permite, seguiremos la semana que viene con las otras cartas de Pablo.
Gracias David. Quiero repetir una vez más, el número de teléfono a comunicarse con nosotros es el 351-209-5358. Será pues hasta el próximo miércoles, cuando una vez más estaremos con ustedes. Que Dios pues les continúe bendiciendo y cuídense mucho.